Tema 3. Razón y fe. Bienvenidos al canal de Ciencia Inmaterial. Hola, mi nombre es Pedro, soy el creador de la corriente de pensamiento desarrollista. La corriente de pensamiento desarrollista está basada en la teoría del desarrollo por información. En dicha teoría se fundamenta de forma filosófica y científica que el universo está conformado por dos componentes esenciales, materia e inmaterialidad. El axioma del que parto es que el universo en su inicio era, y aún lo sigue siendo, una unidad compuesta por partes. La introducción será repetida en los distintos temas tratados en el canal, dado que es vital tenerla en cuenta, porque es la razón de ser del canal. Para los interesados en profundizar y acceder a la teoría, pueden hacerlo de dos formas. La teoría del desarrollo por información está presentada formalmente mediante un libro en formato ebook o papel, disponible en Amazon. Título de la obra: Teoría del desarrollo por información. Autor: Pedro Román Bermejo. La otra forma es a través del blog. En la pantalla tienen la dirección. Una vez que ingresan al blog, están los distintos temas que les darán acceso a todo el contenido del libro y a los otros temas que se tratan. Para el ingreso al blog no hace falta suscribirse y todo el material está disponible de forma libre y gratuita. El blog es importante porque a través de este se tratará de generar todo el contenido e investigación y las actualizaciones. Muchas gracias por su atención. Los dejo con el contenido del video. En muchas ocasiones se plantea la razón y la fe como una dicotomía, en donde los racionalistas no son personas de fe y las personas de fe no utilizan la razón. Este es un punto importante y para el desarrollismo es necesario analizarlo, dado que el desarrollismo parte del axioma que el universo es una unidad compleja compuesta por partes. Como así también los humanos somos una unidad compleja conformada por partes. La inteligencia es una unidad y no escapa al resto de lo que conforma nuestra biología. La mentalidad estructuralista, que surge del individualismo que practican las ciencias que estudian el universo y que conforman hipótesis, teorías y conclusiones independientes unas de otras, por lo general se quedan con su propia versión de los hechos. Desde el desarrollismo se trata de tener una mirada de unidad e interacción. Por lo tanto, la inteligencia no escapa a dicha concepción y se entiende como una unidad compuesta, compleja que es vital entenderla en toda su estructura, actividad e interacción. Desde esta perspectiva, cuando se plantean dicotomías como razón y fe, se entiende que es un error. Por la causa de que la inteligencia tiene capacidades que cumplen funciones y fines diferentes, por eso tenemos imaginación, intuición, creencia, razón, memoria, comprensión, creatividad entre muchas otras capacidades, las que para una optimización de la inteligencia hay que conectar para una eficiente interacción. Polemizar si razón o fe, dentro de todas las capacidades de nuestra inteligencia, es como discutir biológicamente si el intestino o el páncreas. No obstante, es necesario hacer una aclaración, como si se tratara de un tema que deriva del texto principal que se trata. La Real Academia Española, RAE, define la creencia como el firme asentimiento y conformidad con algo. Es la idea que se considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. Lo que no dice la Real Academia es que la creencia es una parte que conforma nuestra inteligencia y es una que todas las personas la utilizamos, quizá de forma inconsciente. Si se dan algunos ejemplos se podrá ver con claridad que las personas nos manejamos de forma cotidiana y momento a momento con la creencia. Por ejemplo, cuando nos acostamos creemos que al otro día nos vamos a levantar, dicha cuestión es una creencia, porque no hay certeza devenida de cualquier razonamiento o ecuación científica que nos dé certitud de que sí nos vamos a levantar. Si estamos con una pareja creemos que ella o él nos quiere, pero no tenemos certeza, de hecho nos puede sorprender que un día, nuestra pareja nos diga, me quiero separar. Puede pasar que nos dirijamos a nuestro trabajo y creemos que está todo bien, sin embargo llegamos un día y estamos despedidos. Podemos creer que nuestro equipo de fútbol, el que nunca salió campeón, lo va a lograr en algún momento. Seguramente que a todos nos ha pasado que creemos una cosa y resulta otra. La ciencia es la creencia que el método científico es el más eficiente, no obstante, si bien dicha cuestión es comprobable, hay muchos conocimientos científicos que se cuelan y se postulan como verdades, cuando en realidad no lo son.
Muchas teorías pueden ser falsas, y no falsables como lo sostenía el pensador Karl Popper, porque también lo son sus axiomas o las relaciones que se hacen con los factores. No obstante, es necesario diferenciar entre una mera creencia cotidiana y una creencia religiosa, porque las religiones se proclaman como verdades absolutas, pese a que se fundan en la fe. Es pues una paradoja irresoluble que se afirme una creencia como verdadera cuando no tiene el peso de la evidencia ni la justificación necesaria. Lo entendería de los fieles que están consagrados a una fe, y no les interesa lo relacionado con la verdad, porque evalúan la verdad en relación con su sentir o experiencia propia. Lo que sí es extraño son las discusiones filosóficas de parte de intelectuales que intentan demostrar que las verdades de fe son absolutas, porque pueden ser reveladas por un ser superior a los hombres. ¿Hace falta que Dios en persona nos diga que debemos ser buenos o amorosos? Pues pareciera que podemos llegar por pensamiento propio a dichas conclusiones. Los ateos, como cualquier persona, tienen una moral que no se origina por una creencia. La experiencia nos demuestra, a prueba y error, que si hacemos lo incorrecto, también podemos hacer lo correcto y las consecuencias las sabemos, al menos terrenales. Porque la violencia nos genera, en principio, daño individual, sociedad y afecta a la humanidad si es a gran escala. Las revelaciones divinas, de ser ciertas, son bienvenidas, no obstante, solo se han dado en un ámbito en particular, la espiritualidad. No obstante, la vida humana mejoró a partir de que el hombre comenzó a pensar metódicamente. Fue la filosofía el primer método importante de conocimiento, método que el hombre por propio esfuerzo desarrolla y mejora, superando los errores y buscando los aciertos. No solo porque nuestra inteligencia no es todo lo que quisiéramos, también porque la realidad en la que vivimos y la que experimentamos como la vida, es muy compleja. Dichas circunstancias que experimentamos en carne propia y por el contexto en el que vivimos, el método tiene que estar en constante perfeccionamiento. La filosofía dio lugar a un método más sofisticado, la ciencia, y se puede observar que, desde que el hombre, algunos, desarrollaron las diversas ciencias, el conocimiento se ha ampliado y no pareciera que estemos por llegar al final. Puesto que, las ramas que amplían el saber científico son necesarias para incrementar y estudiar la complejidad del universo y la vida. Entre más se investiga se va descubriendo un universo más complejo y extraño. En este punto, cabe preguntar por qué los espiritualistas se han quedado en un domo en donde su conocimiento tiene fuerza y verdad, cobijados bajo el ala protectora de la fe. Siempre alegando que, los fenómenos espirituales, no se pueden demostrar de forma científica su existencia. Obligados a vivir eternamente en el domo de la fe. Sin dudas que uno de los grandes mitos de la humanidad es creer que Dios es una cuestión solo de fe. Entiendo que muchos no estarían muy cómodos con una espiritualidad metódica. Porque implicaría que las verdades que se sostienen deberían someterse a un método científico, hay que aclarar acorde a su campo. Dado que, cada ciencia tiene su método y terreno de estudio. Hay un punto muy importante a considerar, porque todas las ciencias parten del axioma que existen los hechos y las verdades. No se puede hacer ciencia, por ejemplo, sobre el principio que sostenía el filósofo Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. No obstante, el método científico ignora completamente este tipo de razonamientos que, si bien pueden tener algún fundamento, existe una cantidad abismal de contraargumentos que anulan el razonamiento incorrecto. Lo que quiero decir es que una ciencia espiritual, tema que se retomará con profundidad, debe sumar el concepto de verdad al método. Por tal razón, las personas se tienen que adaptar al método y no el método a las personas. Como es el caso de subjetivismo, que niega la realidad y por lo tanto la verdad, puesto que, para los subjetivistas, los individuos construimos la realidad desde nuestra inteligencia. Una corriente de pensamiento muy básica, porque reduce toda verdad a razonamientos y conclusiones personales, olvidando que los individuos somos parte de un contexto. Pues, es un saber ya difundido y comprobado que la inteligencia tiene una relación cierta consigo misma y con su entorno. Desde este análisis la fe cumple una función personal y no objetiva. No es esperable y tampoco creo que sea correcto cuestionar la verdad a los individuos en lo particular por la fe que tienen. Dado que, tienen derecho y, seguramente una necesidad espiritual que la satisfacen a su antojo.
La discusión de los creyentes, y los racionalistas por lo general ateos, es una polémica para ver quién tiene la verdad y nada más. Porque la discusión desde el concepto de verdad implica, como ya lo señalé, ajustarse rigurosamente a un método que confirme la verdad de sus postulados, datos y práctica. Las religiones no aplicarían para dicha faena, porque nacieron en la fe y se sostienen por la creencia. En relación con este punto, entiendo que todo emerge de la necesidad que tengan los sujetos espirituales. Dado que, el que tiene afinidad y una necesidad de la verdad, el espíritu curioso no se queda con lo que le dicen, pues, huye ante la duda y su necesidad de verdad. Por lo que, las discusiones que se podrían dar, como una dicotomía, entre fe y razón, no llevan a ninguna parte, porque cada uno fija posición y se aferran a su pensar y punto. No obstante, se ha podido comprobar que ni la fe ni la razón llevan a la verdad, separadas o juntas si se quiere, aunque sí al error. Pues los humanos aprendemos de los errores y de una constante búsqueda de la verdad. Si alguien piensa que está en la verdad, ya no hay más búsqueda. No obstante, la experiencia humana demuestra que el conocimiento es constante. Algún filósofo alemán importante, Hegel, lo explicaba por medio de la dialéctica como tesis, antítesis y síntesis. Dicha dialéctica es propia del modo en el que avanza la ciencia y es el método que más conocimiento ha generado. El método, como forma de conocimiento, debería llevar a la reflexión a las personas que tienen su mente enraizada en la creencia. Por la simple razón de que no es suficiente para avanzar en el conocimiento de nuestra naturaleza humana y la del universo. Hay que aceptar el error, aprender a vivir con él, pero tratar de superarlo, y dicha cuestión implica esfuerzo, sacrificio, dedicación y trabajo. Muchas gracias por su atención. Antes de terminar, para los que solo tengan audio, la dirección del blog es ciencia-medioinmaterial.blogspot.com.